gusto escuchar eso. Vamos a continuar con la miniserie, le pusimos miniserie, La familia en crisis. Y le doy gracias al Señor por AJ, que encantó acá, porque me hizo el PowerPoint, está fabuloso, lindísimo. Gracias AJ, porque se tomó el tiempo para hacer eso. Hermanos, ¿tienen su outline esta mañana? Si tienen su outline, van a tener la bendición de llevar una secuencia, así es de que ahí está el outline y más adelante pues estaremos utilizando el outline para dar algunas oportunidades de ministerio. Bien, hermanos, vamos a hablar acerca de la familia en crisis. La familia en crisis, pero el título en esta mañana es Superando las crisis familiares. Ahora, ¿qué es una crisis? Es una situación difícil, repentina, inesperada, que pone en aprietos y en peligros a una persona. Esto tiene varias implicaciones. Puede ser la muerte de un ser querido, inesperada o aún anticipada, la lesión física, daños a la propiedad, enfermedades, amenazas de estabilidad financiera, pérdida de empleo, crisis emocionales, crisis internacionales, como la crisis que se vive ahorita en Irán y Israel, y también ya parece ser que nos metimos en esa crisis como país. De hecho, todos los seres humanos enfrentamos crisis en la vida, de una o de otra manera. Quiero que reflexionen el hecho. ¿Cuál es la crisis que enfrenta en este momento? Simplemente reflexiónenla. Puede ser salud, puede ser financiera, puede ser de comunicación con su cónyuge, o puede ser con un hijo o una hija. En fin, Santiago, si va conmigo a Santiago nada más para repasar rápidamente, Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la palabra pruebas quiere decir adversidades, crisis, pruebas, problemas, dilemas, contratiempos, todos los sinónimos que usted pueda redondear sobre el término pruebas. Ahora, personalmente yo he pasado por muchas dificultades, muchas crisis, algunas las he superado, otras las estoy superando, algunas han sido llevaderas, otras han sido difíciles. Por ejemplo, hace 9 años mi papá falleció. Ya era un fallecimiento que se iba a dar. Primero le dio un ataque al corazón masivo y bueno, logró sobrevivir. Lograron llevarlo al hospital en México, pero el doctor dijo que pues tenía que cuidarse y tener una dieta muy, muy estricta. De hecho, le pusieron un bypass y el médico dijo el cardiólogo dijo que posiblemente se preparara porque si le volvía a dar otro infarto, prácticamente ya no iba a sobrevivir. Y dicho y hecho, ¿no? En medio de la dieta que llevó, en medio de sus visitas al cardiólogo, le dio otro infarto, pero lo interesante, digo no lo interesante, y a veces sí lo interesante, fue que falleció dormido. O sea, simplemente se acostó un día y el siguiente día pues ya no despertó. Y luego años después, hace 7 años, mi mamá falleció de la noche a la mañana. Empezó a estar un poquito enferma. Fue algo repentino, fue algo sorpresivo. Tenía su cita con el médico y nada más me llaman por teléfono y me dicen: mamá, está muy grave en el hospital. Y pues te dejamos saber para ver qué es lo que va a acontecer. Y el día siguiente me vuelven a llamar y me dijeron: falleció. Wow, pero algo interesante de esto fue que mi mamá falleció el día que mis hijas cumplieron 15 años. Así es de que pónganse a pensar, yo bailando el vals con mis hijas y mi mamá siendo velada en México. Así que el siguiente día agarré el avión y
prácticamente, como saben, en México es de un día para otro que los sepultan, ¿verdad? No dan mucho tiempo como acá en Estados Unidos, y pues prácticamente yo llegué, ahora que sí, nada más a despedir el cuerpo de mi madre, porque faltaban 2 horas. Entonces llegué justo cuando iba a ser el tiempo que iban a partir hacia el cementerio. Y el año pasado, por octubre, un hermano que tenía falleció en Chicago, muy joven, 52 años. Entonces yo sé lo que es pasar por una crisis de duelo, sé lo que es perder a un padre, sé lo que es perder a una madre, sé lo que es perder a un hermano, y también sé lo que es perder a un amigo querido. Hace varios meses atrás, marzo 18 del 2023, un amigo muy querido por más de 30 años falleció de repente. Dijo, voy a caminar como eso de las 7 de la noche, y ya no regresó. Le dio un ataque fulminante a una cuadra de donde vivía. Simplemente los paramédicos llegaron y notificaron, ha fallecido. Entonces, un amigo muy querido en el ministerio, estudiamos juntos en el seminario hace más de 30 años, una relación muy estrecha con la familia, y pues se han de imaginar la esposa cómo está en este momento. Que joven, él 55 años, sus 2 hijas, una graduada ya de enfermera, y la otra apenas que se va al college. Aún seguimos nuestra relación con la familia de mi querido amigo, y pues su esposa entró en una crisis, tanto una crisis financiera, una crisis de trabajo, porque nada más trabajaba a medio tiempo y ahora ¿cómo lo voy a hacer para el sustento? Una crisis emocional, todo el mundo se le volcó encima, por así decirlo, y cómo le hago para el féretro, para el terreno y una serie de cosas, ¿no? Y bueno, aún todavía está en esa etapa de superar esa etapa de crisis. En esta mañana vamos a hablar de una crisis de una mujer que se le murió el marido. Así es de que vayan conmigo a la Biblia. En Segunda de Reyes capítulo 4 es una de las historias interesantes en la vida de Eliseo. De hecho, me parece que hace algunos meses lo miraron en los Journey Groups, en las comunidades bíblicas. Y es interesante que esta mujer pierde a su marido y pues queda en una crisis bien tremendísima. Miren, si ustedes van conmigo a Primera de Reyes capítulo 4 y le doy lectura, usted me sigue ahí en su Biblia. Yo regularmente utilizo Nueva Traducción Viviente, pero usted lo puede leer en Reino Valera, NIV o cualquier otra traducción que tenga. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te sirve, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Versículo 2. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de olivo, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de olivo que tienes en tu frasco y cuando se llene, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella los llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de olivo dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora ve, vende el aceite de olivo y paga tus deudas, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Ahora, nada más para poner en contexto de este pasaje, nos podemos imaginar la gran crisis
que el pueblo de Israel tenía. La gran mayoría de reyes eran idólatras. Recuérdense que Eliseo era el sucesor de Elías, y Elías confrontó a Acab y derrotó a muchos profetas en el Monte Carmelo. Entonces, la idolatría estaba en su mero apogeo, por así decirlo. Parte de lo que el contexto nos dice. Y el pueblo, por supuesto, rechazaba a los profetas y eran duramente criticados. Por así decirlo, como nota adicional, Elías nos relata 14 milagros que realizó, pero Eliseo realizó más milagros que Elías. Realizó 28 milagros. Pero pónganse a pensar simplemente en la crisis que esta viuda tenía. Por ejemplo, tenía una crisis de soledad. Estaba en duelo. Su esposo había muerto. Tenía una crisis de maternidad. Tenía que ser papá y mamá para los hijos. El texto no nos dice cuáles eran las edades de los hijos. Tenía una crisis alimenticia, porque el profeta le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Y dice: nada más tengo poquito aceite. Es lo único que tengo. Tenía una crisis relacional porque había quedado sola y aparentemente, pues, podemos decir que también tenía una crisis emocional por todo lo que estaba aconteciendo. Tenía una crisis económica. Le debía a un deudor. O sea, por así decirlo, pidió un préstamo y no tenía para pagar el préstamo. Entonces, en el Medio Oriente, era una práctica de que si alguien te prestaba, hasta cierto punto, la manera en cómo tú podías pagar era que se llevaban a tus hijos de esclavos, o tú mismo te ponías como un aval si no pagabas la deuda. Entonces estaba en una crisis tremenda. Por otra parte, era la esposa de uno de los profetas. Había un grupo de profetas. Tenía una necesidad espiritual, por así decirlo. Su fe, posiblemente en ese momento, una fe se tambaleó, como a veces nosotros, dependiendo de la crisis. No es que nuestra fe falla, pero nuestra fe a veces se tambalea. La viuda era una mujer que estaba en múltiples crisis. Me imagino que se preguntó: bueno, ¿y dónde está Dios en esta situación? Si mi esposo sirve al Señor y yo acompaño a mi esposo a servir al Señor, ¿por qué nos ha venido esta crisis? ¿Por qué nos ha venido esta calamidad? De alguna manera, el milagro nos presenta que Dios suplió las necesidades de la viuda a través del hombre de Dios llamado Eliseo, y hace un milagro de provisión. Pero yo quiero que se lleven esta idea esta mañana. ¿Cómo nosotros podemos superar una crisis? O sea, podemos superar una crisis, pero puede llegar otra crisis. Superamos esa crisis y puede llegar otra crisis. El punto es que nosotros, cuando venimos a este mundo, venimos a un mundo en crisis. Ya llegamos a un mundo en crisis. No nos damos cuenta hasta que tenemos un conocimiento más amplio y nos damos cuenta de las crisis que hay, financieras, políticas, económicas, de guerra, familiares, relacionales, sexuales, una serie de crisis. Entonces, ¿cómo nosotros como creyentes o aquellos que están por primera vez, cómo podemos superar una crisis? ¿Cómo podemos, hasta cierto punto, hermanos, beneficiarnos de manera positiva en una crisis que nosotros enfrentemos? No ver una crisis como una ruina o como un atraso en nuestra vida, sino ver una crisis como una oportunidad para crecer. Entonces, ¿cómo superar la crisis en la familia? La pregunta a probar es la siguiente: ¿qué lecciones aprendemos de la viuda cuando pasamos por un tiempo de crisis? Dicho de otra manera, ¿qué fue lo que hizo la viuda que nos puede ayudar a nosotros cuando enfrentamos crisis familiares? Bien, ahí en su outline tienen, la primera lección es: cuando estamos en crisis, puede decir, cuando yo estoy en crisis, debo pedir ayuda. Cuando estás en crisis, pide ayuda. Pero ¿a quién le pido ayuda? Mire, si vamos al versículo primero, en su texto en Reina Valera dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto
y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces, encontramos a la viuda que está en una gran vulnerabilidad. Su marido ha muerto. Y en esta etapa de vulnerabilidad, cualquier persona se aprovecha para sacar ventaja de la persona vulnerable. Ahora, si analizamos este milagro de la viuda, que no sabemos el nombre, en 1 Reyes 17 también tenemos a otra viuda, pero ahí sabemos que es la viuda de Sarepta. Ambas tienen necesidades. La viuda de Sarepta tenía poca harina, era lo único que tenía para comer. Y la viuda desconocida, que no tiene nombre aquí en este pasaje, pues es una viuda que tiene aceite. Ahora, interesantemente, encontramos que Dios había dictado ciertos parámetros o ciertas verdades en cuanto a que el pueblo tenía que hacerse cargo de las viudas. De hecho, cuando vamos al libro de los Hechos, en Hechos 6, encontramos que los primeros creyentes se hicieron cargo de las viudas. Y ahí es donde llaman a los llamados servidores, que eran los diáconos, que ayudaban y cuidaban por el bienestar de las viudas, porque muchas de ellas quedaban prácticamente desamparadas y vulnerables y cualquier persona abusaba de ellas. Entonces, por otra parte, ella tenía una deuda, no tenía que pagar. Además, las circunstancias en las que vivían, la viuda revela cuánto el pueblo de Dios se había desviado. Dios había dado leyes en el Antiguo Testamento que condenaban la práctica de abusar de las viudas y los huérfanos. Tanto en el Antiguo Testamento encontramos gran parte de eso. Ahora, interesantemente, uno de los comentaristas nos dice que posiblemente la viuda era la esposa de Abdías. ¿Se acuerdan ustedes que Abdías escondió a más de 100 profetas en la época de Elías? Y posiblemente su endeudamiento, algunos eruditos consideran que pudo haber sido en que el esposo de la viuda, que era un profeta también, para guardar a estos hombres, profetas del Señor, pues tuvo que endeudarse para darles de comer. Recuérdense que había una crisis nacional en la vida de Elías, en la época de Elías, donde no había alimentación. Entonces, posiblemente es una posibilidad que tiene sentido lo que el escritor nos presenta, ¿no? Porque aparentemente la viuda tenía una relación y sabía quién era Eliseo. Ahora, nada más piensen en este momento, sientan la tensión en una familia actual, que la pareja ha trabajado fuerte, día y noche, toda la vida, acumulando su retiro, y que de repente su retiro de 401k lo invierte y pierde todo su dinero. Se fue la ilusión de disfrutar el tiempo con los nietos, con los hijos. Se fueron las esperanzas, se fueron los sueños, se fueron los proyectos, porque han quedado sin dinero y hay que empezar otra vez desde abajo. Entonces, esta viuda estaba prácticamente desprotegida en una gran crisis. Pero lo interesante es que en medio de su crisis, ella busca a la persona correcta. Fíjese bien, no fue con el vecino, no fue con el pariente, sino que va con un profeta del Señor. Entonces, esta mujer, que su mundo se le desborona, sabía lo que debía hacer. Fue a buscar ayuda de un profeta de Dios. No vemos que el texto nos dice que culpa a Dios por la situación que le pasa, que ha perdido al marido. No vemos que va ante el profeta y se hace la víctima de lo que le estaba aconteciendo, sino vemos a una mujer desesperada que está en una gran crisis. No busca un atajo rápido para solucionar su problema, sino que acude a la persona que ella considera que la podía ayudar. ¿Por qué no busca ayuda con alguien más? Bueno, porque era una mujer que de alguna manera estaba conectada espiritualmente, era la esposa de un profeta y tenía fe. En los problemas nosotros más difíciles en la vida, hermanos, es aconsejable buscar
ayuda espiritual o que nos den alguna dirección, o de repente escuchar. Cuando compartimos nuestra necesidad podemos escuchar alguna palabra, alguna idea, pero siempre lo tenemos que hacer con la persona correcta. No fue con el espiritista, no fue a que le leyeran la mano, no fue a que le dieran el tarot, no consultó los horóscopos. ¿Se fija? Buscó una solución anclada en lo que ella creía, en su fe. Ahora, Dios debe ser el primer lugar. Nosotros debemos de ir a Dios como nuestro primer recurso cuando tenemos alguna crisis. No olvidemos que Dios ha puesto personas alrededor de nosotros, ha formado la iglesia para que nosotros busquemos y pidamos ayuda. En nuestra crisis, nosotros podemos ir a Dios en ayuda, pero de repente parece ser que en medio de una crisis no encontramos la respuesta tan inmediata que nosotros queremos saber, o queremos descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios me tiene que decir. Yo pienso en la viuda y me imagino y me pongo en los zapatos de la viuda, y bueno, yo tengo fe. Yo sé que Dios es mi proveedor, yo sé que Dios es mi pastor, yo sé que Dios es mi luz y mi salvación, yo sé que Dios es mi castillo fuerte. Sin embargo, de repente yo oro y oro y oro y Dios no me contesta. Y yo quiero saber, Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer en este momento? Y cuando acudo a alguien que me puede ayudar o a dar una guía, como que mi mente se esclarece y puedo ver más enfocadamente qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y qué es la dirección que yo debo de tomar cuando estoy atravesando alguna circunstancia. Ahora, la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿cuál es tu lamento? Dicho de otra manera, ¿cuál es tu crisis? En un libro de cuidado pastoral, Ken Michael y Ever Anderson nos dice y nos presentan algunas de las pérdidas que nosotros enfrentamos en una crisis. A veces nosotros pensamos que nada más el hecho de perder a un ser querido es una crisis o es algo que es tan difícil como otro tipo de crisis que enfrentamos. Él dice que hay pérdidas funcionales, pérdidas de eficiencia debido a la apariencia física o la edad. Por ejemplo, entre más avanzamos en la edad, más vamos a empezar a perder nuestros movimientos motrices. De repente, la mano derecha que funcionaba bien ya no va a empezar a funcionar bien. Esa es una pérdida. De repente, ahorita gozamos de una salud, de un cuerpo así fisicultural como el que tengo yo. No, just kidding. Que no lo tengo tan fisicultural. Pero este cuerpo de repente van pasando los años y se va a envejecer. Y ahorita camino derecho. Pero de aquí a 10, 15 años que el Señor me conceda la vida, ya voy a caminar así. Y voy a caminar así. Ahorita me pongo los calcetines de una manera bien práctica. Pero va a llegar un momento que ya ni los calcetines me voy a poder poner. Esa es una pérdida. Esa es una crisis. Que nos sentimos impotentes. De repente yo veo a personas de la tercera edad trabajando en el McDonald's. Y yo pienso, ¿será que no acumularon suficiente dinero para su retiro? Pienso, no les pregunto. Pero por otra parte también pienso, bueno, a lo mejor son personas que ya se retiraron y están aburridos de estar en la casa sin hacer nada y quieren sentirse útiles haciendo algo. Y no quieren perder esa dinámica, sobre todo si son personas hiperactivas, así como yo, no quieren perder esa dinámica de nada más prender la televisión, ver la televisión, sentarse en el sillón, pararse, desayunar, comer, salir que te da el aire y el siguiente día y hacer una rutina todos los días, sino hacer cosas diferentes, porque no quieren perder ese sentido y esas habilidades que tienen. Por otra parte, también hay pérdidas de rol, el duelo por cambios de roles. Por ejemplo, yo estoy pasando por una pérdida y una transición. ¿Por qué? Porque duré como 15 años en una iglesia como pastor. Es una pérdida.
de ver a la gente por 15 años. Te encariñas con ellos, ¿verdad? Los llegas a conocer. Conoces sus dinámicas. El lugar donde vives te gusta, te encanta. Y luego de repente vienes a otro lugar aquí como Duncanville, donde tienes que conocer la Daniel Dale, donde tienes que conocer el Highway 67 y que el 430 y que el 20, y una serie de números. Cuando de repente ya nada más era un freeway, el 85, el 77, Harris Boulevard, Independence, that's it. Y aquí, hermanos, yo me vuelvo loco en el carro. De repente voy en uno y me dice, salte en tal, y ya me pasé. Y me tengo que regresar. Entonces parece que no, pero son pérdidas de alguna manera. Son pérdidas que tenemos porque nos habituamos a cierto estilo de vida y a cierto ambiente donde vivimos. También hay pérdidas relacionales, la ruptura amorosa o un amigo que se muda tan lejos. Hay pérdidas emocionales, aspiraciones de obtener un título, un trabajo, un cónyuge. Ahora, ¿qué lamentamos? ¿Cuál es nuestra pérdida? ¿Qué es la pérdida que tengo yo? Si tengo una pérdida, entonces hay que pedir ayuda a la persona correcta. Pero a veces nuestro orgullo no nos permite pedir ayuda a la persona correcta. En mis 30 años de matrimonio, hemos asesorado mi esposa y yo a muchas familias. Pero cuando las familias llegan con nosotros a pedir ayuda, ya nada más llegan a decirnos, nos vamos a separar. Ya tomaron una decisión. Pero todo eso conlleva un proceso que posiblemente tuvo años, que se enfrentó a una crisis y no pidieron ayuda a tiempo. Ya cuando vienen con el pastor, piensan y quieren que el pastor agarre una varita mágica y como la hada madrina, ¿verdad? Que convierta a esa pareja y que todos sean felices. No se puede. No se puede. Y luego llegan y todavía siguen que no quieren ayuda. No necesitamos ayuda. Pero ese problema no pasó en esa visita. Ese problema pasó años atrás. Que se pudo haber manejado de la mejor manera. Pero no acudieron en el tiempo correcto. Hay que darle nuestro vacío a Dios. Dios busca nuestro quebrantamiento y nuestra dependencia en Él. Hay que clamar a Dios. ¿Qué dice Jeremías 33? Clama a mí y yo te responderé. Hay que buscar a Dios en oración, pero también hay que pedir ayuda a la persona correcta. Por eso el Señor dice que a unos constituyó pastores, maestros, para la edificación de la obra del Señor. Ahora, por otra parte, en segundo lugar, tenemos esta lección. Cuando estás en crisis, déjate llevar al lugar de fe. O sea, no te resistas a ir al lugar de fe. Miren, 2 Reyes 4:2 dice, ¿cómo puedo ayudarte?, le preguntó el profeta. Dime qué tienes en tu casa. No tengo nada, solo un frasco de aceite de olivo. Ahora, Eliseo de alguna manera descubre que tiene una gran necesidad. Pero Eliseo tampoco podía agarrar una varita mágica y decirle, cadabra, patas de cabra, ¡pum!, comida en gran abastecimiento o dinero. No, él no hizo eso porque no tenía el poder para hacer eso. Simplemente en cada crisis Dios te pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Él le hizo la pregunta correcta, ¿qué puedo hacer por ti? Es como por ejemplo en Juan 5:6, en el estanque de Betesda, que el Señor le pregunta a aquel hombre que estaba enfermo por 38 años, ¿quieres ser sano? Lógico. Claro que quiero ser sanos. Entonces, yo creo que el profeta quería ver qué tanta era la fe de esta mujer. En cada pregunta que Jesús nos hace en tiempo de crisis, quiere ver nuestra fe. Esta mujer tenía que poner en acción su fe. En toda crisis que nosotros enfrentamos, hermanos, nos conduce al camino de la fe, para que nuestra fe sea más robusta y sea transformada. Las crisis para mí son citas divinas de fe para encontrarnos cara a cara con Dios. Entonces, además de que Eliseo escuchó a la mujer vulnerable,
le dio algo en el cual ella se iba a enfrentar con la realidad de su fe. Ok, tienes fe, pero ahora demuéstrame que tienes fe poniéndola en acción. Déjate llevar al lugar de la fe. En la crisis debemos estar dispuestos a encontrarnos con una fe poderosa. A veces no sabemos qué hacer. Tenemos conceptos equivocados en cuanto a la fe. Pensamos que si oramos mucho, Dios va a solucionar nuestro dilema. A veces no es así. A veces Dios nos dice, espérate, no es el tiempo. A veces oramos y Dios nos contesta rápidamente. O a veces Dios nunca nos contesta las oraciones, porque no está dentro del plan de Dios. Pero lo que Dios siempre hace es que siempre suple nuestras más grandes necesidades. Dios usa la crisis de la viuda para que ella diera otro paso de fe. Dios usa nuestras crisis de fe para que, hermanos, nosotros demos un paso de fe. Por ejemplo, si hay un hombre que tuvo grandes crisis, fue Job. Perdió esposa, enfrentó el duelo, perdió a los hijos, perdió toda su riqueza que tenía, se quedó prácticamente en la ruina. Y dijo, Dios dio y Dios quitó. Y si Dios quiere, Dios me va a dar más. Y vemos al final que este hombre tuvo más, lo doble de lo que antes había tenido. Entonces Job dice, he aquí, aunque él me mate, en él esperaré. Por otra parte, también en las crisis necesitas a alguien que te anime en la fe. Nosotros caminamos por fe, pero necesitamos mentores que nos ayuden a caminar en la fe. Por otra parte, en el Nuevo Testamento encontramos que la fe es un don. Hay personas que dentro de la comunidad de fe tienen el don de la fe. Y a veces nuestra fe desfallece y necesitamos la ayuda de alguien más. Eliseo no creyó por la viuda. La viuda tenía que creer por sí sola que Dios iba a proveer. Pregunta, ¿tienes alguien que te anima en la fe? ¿Tienes un amigo que te levanta en tiempo de crisis? ¿Tienes un hermano en la fe que te escucha cuando estás enfrentando algún dilema? ¿Tienes un amigo que te ayuda a regresar al Señor cuando tú mismo estás consciente que te estás alejando un poquito de las cosas del Señor? Entonces, las crisis nos empujan, nos llevan, nos acorralan, nos conducen para que nosotros ejerzamos nuestra fe. Ahora, suena ilógico, ¿no? Yo me imagino que la mujer en su mente a lo mejor dijo, a lo mejor el profeta Eliseo tiene un ahorrito y me ayuda a pagar para que no se lleven a mis hijos. Y yo después les voy dando pagos. Pero no fue eso. Sino que él le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Me imagino que ella se sorprendió, pues, ¿qué tengo de qué? Sí, pues, ¿qué tienes de comer? No, pues lo único que tengo es un puñado de aceite ahí como menos de medio litro, un cuarto de litro. Interesante, agárralo, pero antes de que lo agarres, ve y pide ollas. Me imagino como que era medio ilógico en la mente de ella lo que el profeta le pedía, ¿no? Ahora, veamos la tercera lección. Cuando estás en crisis, cede tus pocos recursos a Dios para que sean, ¿qué, hermanos? Usados. La viuda ignoraba que ella pudiera hacer mucho por su crisis. El versículo 2, el profeta le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Y él le pregunta, ¿qué tienes en casa? Y ella simplemente dijo, bueno, pues tengo poquito aceite. Ahora, Dios quiere usar los recursos que ya tienes para resolver tus problemas. A veces, nosotros somos el recurso para que nuestros problemas y nuestras crisis encuentren solución. La mujer está a punto de descubrir que necesitaba simplemente ejercer su fe para que su crisis fuera resuelta. Ella tenía que considerar que ella era el instrumento de Dios al lado del profeta para resolver su crisis. A veces nosotros llegamos a pensar en una crisis que no tenemos nada para contribuir a la solución de la crisis, pero a veces nosotros somos la solución
de la crisis. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando Dios llama a Moisés y Moisés en el capítulo 4 empieza a darle una serie de excusas. Pero ¿cómo yo voy a ir a Egipto y voy a decir deja al pueblo? O sea, no va a ser fácil, Señor. O sea, es complicado. Yo sé cómo es el faraón. Yo conozco la política. No va a ser fácil. Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Qué traes en tu mano? Una vara. Aviéntala. Y la vara se convirtió en una serpiente, ¿verdad? Y luego la agarró de la cola y la vara se convirtió en lo que era originalmente una vara. Entonces el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? David, ¿qué tenía David para derrotar al gigante? Una fe inquebrantable, una honda y 5 piedras. En la alimentación de los 5,000, nadie tenía nada para alimentar a los 5,000. Un muchachillo ahí curioso tenía 5 panes y 2 pescados. Y comieron más de 5,000. Entonces, Dios toma lo poco que nosotros tenemos y lo convierte en mucho. Una de las grandes lecciones que podemos aprender, y esta es bíblica, es que si nosotros como familia tenemos problemas financieros, la solución está en nosotros. Los escuché muy serios, hermanos. Si nosotros tenemos problemas financieros, la solución está en nosotros. La Biblia dice, trae los diezmos al alfolí y haya abundancia en mi casa. Pero ¿qué pasa cuando no traemos lo que le pertenece al Señor? Empezamos a hundirnos financieramente y no nos alcanza. Pero cuando aprendemos esa parte de la mayordomía, raras veces tendremos crisis financiera. Porque el Señor dice, tráeme y yo te voy a dar en abundancia y voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que, ¿qué, hermanos? Hasta que sobreabunde. Pero hay una condición, dice, tráeme. Entonces, a veces nosotros tenemos las soluciones en nuestras manos, dependiendo de las crisis que nosotros enfrentamos. Lo poco en las manos de Dios se hace mucho. Tú y yo no vemos lo que Dios ve. Dios, con pocos recursos, hace milagros. Nosotros no los podemos ver. Ahora, en cuarto lugar, cuando estás en una crisis, actúa en fe al seguir las instrucciones de Dios. Miren lo que dice el versículo 3, 4 y 5. Cuando estamos en crisis hay que actuar en fe. Dice, y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos sus vecinos, vasijas vacías, no pocas. O sea, pide y sigue pidiendo. Entrega luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. O sea, no sé cuántas vasijas había, pero imagínense este lugar lleno de vasijas, con una vasijita con 1/4 de litro de aceite de olivo. Y luego agarraba el aceitito y se lo echaba a una olla y se llenaba la vasija. Y luego le echaba el aceite y se llenaba. Y de repente se llenó todo ese lugar de vasijas con aceite. Entonces, en toda crisis Dios nos habla a través de sus siervos, como en el caso de la viuda que recibió instrucciones precisas. Ella tenía que seguir las instrucciones del Señor. En las crisis, hermanos, hay que obedecer las instrucciones del Señor. Es evidente que esta mujer no podía resolver su crisis, pero también es evidente que si ella seguía las instrucciones del Señor, el Señor haría un milagro. Tenía que pedir todas las jarras habidas y por haber. Ahora yo me pregunto, ¿a quién le fue a pedir las jarras? Pues a los vecinos. Y si era una comunidad donde todos se conocían, yo me imagino que los vecinos se preguntaban, oye, ¿y esta viuda para qué quiere jarras? ¿Y si no me la regresa? ¿Y si me quebra mi jarra, es la única que tengo en la casa? ¿Se fija cómo Dios, el profeta, la viuda
y los vecinos? De alguna manera Dios orquesta para que todos trabajen en sintonía para suplir nuestras necesidades. Eso quiere decir que nosotros somos instrumentos del Señor para suplir las necesidades de alguien más. Quizás de momento no podemos suplirlas económicamente, físicamente o X, pero nuestra oración puede suplir una necesidad, porque puede abrir la oportunidad para que alguien supla mi necesidad en mi crisis familiar que yo tengo. Entonces, la viuda pidió jarras prestadas y simplemente obedeció sin argumentar para qué son estas benditas jarras. Es como, por ejemplo, en Éxodo 15 encontramos que Moisés, después que cruza el Mar Rojo, no encontraban agua, y el lugar donde había agua pues estaba amarga, y el Señor le dice: agarra un pedazo de madera y tíralo en el agua. O sea, me pongo a pensar, ¿y para qué tirar un pedazo de madera al agua? Bueno, y las aguas se convirtieron se quitaron las aguas amargas y bebieron. A veces Dios nos pide hacer cosas ilógicas en nuestra mente, pero en el propósito divino del Señor son cosas muy lógicas. Dios usa a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros líderes espirituales para suplir nuestras necesidades. En las crisis hay que trabajar, ¿en qué, hermanos? En sociedad, hay que trabajar en conjunto, pero también en las crisis hay milagros que Dios hace a puerta cerrada. Este milagro fue a puerta cerrada, no fue en un estadio, no fue al público: vengan a ver el gran milagro que el profeta ha dicho que va a acontecer. No, fue: ya cuando tengan las jarras, cierren la puerta y Dios va a obrar a puerta cerrada. Y se multiplicaron los jarros con el aceite. En las crisis, Dios quiere ver nuestro compromiso, nuestra fe, nuestra fidelidad de manera privada. Ahora, por último, tenemos una última lección, pero vamos a repasar las 4 lecciones que ya hemos aprendido. Primero, cuando tengas una crisis familiar, pide ayuda. En segundo lugar, cuando tengas una crisis familiar, déjate llevar al lugar de la fe. En tercero, cuando tengas una crisis familiar, cede tus pocos recursos a Dios para que sean utilizados. Cuarto, cuando tengas una crisis familiar, actúa en fe al seguir las instrucciones de Dios. Y por último, antes de que se me duerman, hermanos, y que les dé más hambre, ¿cuántos tienen hambre? Bueno, entonces no están en crisis alimenticia. Quiere decir que nos podemos quedar hasta las 3 de la tarde. Pero como yo sí tengo hambre, entonces nos vamos a ir enseguida. La quinta lección es esta: cuando estés en una crisis, da testimonio a Dios de lo que ha hecho por ti. La viuda va con el profeta y le cuenta lo que había acontecido. Le dice: esto fue lo que aconteció. Entonces, nuestros actos de obediencia, hermanos, hacen que las bendiciones fluyan y fluyan y fluyan y sigan fluyendo. Aquellas jarras fueron llenas y cesaron de llenarse porque ya no había más jarras, si no hubiera seguido la bendición. Entonces, no olvides que cuando todo lo que Dios ha hecho por ti, si yo les preguntara, ¿qué ha hecho Dios por usted? ¿Usted puede compartir qué ha hecho Dios por usted? ¿Quién tiene algo que compartir? Nada más levante su mano. Todos tenemos algo que compartir. ¿Por qué? Porque todos tenemos una historia de vida. Antes yo era así, ahora soy así. Antes yo hacía aquello, ahora hago esto. Antes yo pensaba de esta manera, ahora pienso de esta manera. ¿Se fija? Todos tenemos algo que compartir de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice el versículo 6 y 7, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y el hijo le dijo, pues no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Imagínese, ¿quién iba a pensar que con un poquito de aceite
se iba a hacer un milagro de reproducción de muchos litros de aceite y que la gente iba a estar dispuesta a comprar el aceite. Vende todo el aceite, vas a pagar tu deuda y todavía te va a quedar más para vivir. Interesante lo que Dios hace en nuestra vida. Interesante los milagros que el Señor hace en nuestra vida. Interesante lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, que compró nuestra salvación a través de su muerte sacrificial y su sangre nos limpia de todo pecado. Interesante que ahora tenemos una historia que contar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por otra parte, no olvides agradecer a Dios por todas las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida. Jesús hizo algo interesante con 10 leprosos, sanó a 10 leprosos. ¿Y cuántos regresaron a darle gracias? 1. ¿Que no eran 10? ¿Y los otros dónde están? Pues se fueron, malagradecidos. No vinieron a agradecerme. Entonces, hermanos, hay que aprender a dar gracias a Dios en todo. También, por último, no olvides que somos instrumentos de las bendiciones del Señor. Recuerda que nosotros somos como esos conductos de provisión de Dios para alguien más. Dios le dijo a Abraham que Abraham sería de bendición a muchas naciones. Y nosotros, hermanos, que estamos en Cristo, somos de bendición para aquellos que no están en Cristo. Nosotros que pasamos de las tinieblas a la luz admirable, somos de bendición para aquellos que viven en las tinieblas. Nosotros que hemos sido transformados por la gracia de Jesús, podemos evidenciar que Jesús puede transformar la vida paupérrima de cualquier ser humano que esté viviendo. Nosotros lo hemos vivido, nosotros lo hemos experimentado. Ahora, si tú estás por primera o segunda vez y no lo has experimentado, experimenta la gracia de Dios. Experimenta la salvación en Cristo Jesús. Ahora, para terminar con estas ideas, fíjense lo que yo pude deducir que pasó en la vida de esta mujer, esta viuda, ¿ok? Se convirtió en una empresaria porque vendió el aceite. O sea, que aprendió del comercio. Se convirtió en una conductora de las bendiciones del Señor. Se convirtió en una madre ejemplar. Se convirtió en una madre protectora porque protegió a sus hijos de que se los llevaran como pago por la deuda que tenía. Se convirtió en una madre proveedora porque buscó la solución con la persona correcta. Se convirtió en una mujer proactiva que no se quedó pensando que le llegara la solución del cielo, sino que fue a buscar la solución con la persona que le podía indicar la dirección para resolver su dilema. Y se convirtió en una mujer modelo de bendición. Entonces, para concluir, hermanos, Dios quiere que nosotros superemos nuestras crisis familiares. A veces yo soy el recurso y Dios tiene el recurso supremo para resolver mis crisis familiares, que pueden ser de diferente tipo, en diferentes situaciones, en diferentes tiempos, con los hijos, con las hijas, hasta con la nuera, ¿verdad? Porque a veces tenemos crisis con la nuera. ¿O ustedes no han tenido ese tipo de crisis? Yo todavía no las tengo, pero a lo mejor las voy a tener. Pero me voy a preparar para cuando eso llegue. En fin, todos enfrentamos crisis familiares. Pero Dios está interesado en resolver nuestras crisis familiares. Espero que este mensaje, hermanos, sea de bendición para sus vidas, así como lo ha sido para mi vida. Acrecentar más mi fe y mi relación en Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar en tu casa de oración. Te agradecemos, Señor, porque las crisis que tenemos no son crisis para sentirnos devastados, sino que son etapas que nos ayudan a crecer en la fe. Nos acercan más a ti y nos ayudan, Señor, a depender completamente de ti. Padre, en esta mañana
a todos los que estamos en este auditorio, te pedimos que tu gracia, Señor, nos ayude en las crisis que enfrentamos. Puede ser financiera, puede ser de salud, puede ser emocional, puede ser relacional, puede ser en el trabajo donde tenemos, puede ser en la pérdida de un ser querido, puede ser en la ausencia del hijo que se fue al colegio o que se mudó a vivir en otro estado. Puede ser en perder las habilidades motrices que antes tenía que ya no tengo. En fin, pueden ser multicolores las crisis. Pero Señor, en cada crisis hay lecciones que aprendemos. Porque a través de lo que tú haces en nuestra vida, podemos ser de bendición para alguien más. Padre, cualquier crisis la llevamos al trono de tu gracia en Cristo Jesús. La crisis de mi pecado, la crisis de nuestro pecado, la llevamos a la cruz del Calvario, donde Jesús murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y si Jesús resolvió la crisis más grande de la raza humana, Él es tan poderoso que puede resolver la crisis más grande que yo enfrente. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos y te damos gracias.